Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Como cada lunes y viernes estamos aquí para hablar con todos vosotros sobre las últimas noticias desde España. Tenemos 3 noticias que compartir hoy, así que vamos allá. La primera noticia de la que queremos hablar es algo que está sucediendo ahora mismo mientras estamos hablando. En España estamos en alerta bastante fuerte, alerta roja, amarilla, naranja, violeta en diferentes partes. De hecho, casi cada comunidad autónoma tiene algún tipo de alerta a día de hoy, menos las Islas Canarias porque están protegidas por el anticiclón, pero por lo demás todos estamos en alerta por la borrasca, por fuertes vientos, oleaje de entre 8 y 10 metros, sobre todo al norte de España, que es la que se está llevando lo peor. Seguramente habréis visto ya en internet, en vídeos, en las noticias, como la parte de Galicia, la parte del Atlántico, se está llevando la peor parte. Ahí ya iba lloviendo durante un tiempo, hay mucha nieve en diferentes partes de España también, sobre todo más al norte, los lugares un poco más altos en las montañas. Pero la nieve también va a bajar mucho más abajo y se espera de que llueva casi en todo el país, bastante fuerte, que haya viento fuerte, frío, polar, como lo llaman. Pero nuestra zona, una vez más, la provincia de Alicante, en concreto esta zona de aquí, desde Calpe, Altea hasta Alicante mismo, es una zona con microclima bastante especial. Estamos rodeados de las montañas, por lo que si veis los mapas y si veis las alertas y tenéis pues algún familiar viviendo aquí o vosotros mismos vivís aquí, que sepáis que esa es la única zona que no está cubierta por la lluvia, al menos de momento. Se supone que no va a llover. Es una zona que está muy resguardada de todos los fenómenos meteorológicos adversos. Lo único que sí que puede pasar es que haya nubes como las que están llegando ahora mismo detrás de las montañas. Puede haber algo de viento, algo de oleaje aquí, pero de momento incluso el mar en nuestra zona está bastante tranquilo. Por ese mismo motivo también muchísimas personas, familias eligen nuestra zona para vivir, para emigrar. No solo es la calidad de vida, la seguridad, es la calidad de comida, las opciones laborales que puede haber aquí para empezar una vida nueva, sino también es el clima, que nos ofrece bastante protección. Mientras que en otras partes está nevando, hace mucho frío, viento muy fuerte, olas de varios metros de altura, hasta 10 metros. Aquí en nuestra zona la cosa está bastante tranquila. Pero como el temporal, lo más fuerte, llegará a lo largo de hoy, veremos a ver cómo termina todo ello. Todas aquellas personas que viven en zonas donde hay más alerta y hay posibilidad de tener percances más fuertes, obviamente habrán obtenido ya una alerta a su teléfono móvil para que se resguarden o que tomen las medidas necesarias. La siguiente noticia que les queríamos compartir es sobre el fin de los descuentos en cierto tipo de transporte público. Hace tiempo, incluso el año pasado, cuando entraron en vigor estos descuentos, hace tiempo, de hecho, no solamente el año pasado, después de la pandemia, han empezado descuentos para transporte público, no solo de autobuses, tranvías, trenes de cercanía o media distancia. Y eran descuentos para ayudar a las personas un poco con las facturas día a día, con los gastos que puedan tener, para intentar ahorrar un poco o al menos utilizar transporte público sin gastarse una fortuna para ello. Este tipo de descuentos, la mitad normalmente estaba subvencionada por parte del gobierno y la otra mitad recaía pues en el ayuntamiento, en la localidad donde uno se encuentre. Y así la gente que tenía bonos de viaje de trenes o bonos de viaje de autobús pues pagaban bastante menos dinero, podían ahorrar algo. Por ejemplo, un billete de autobús en nuestra zona, un billete solo de ida, cuesta a día de hoy como €1,60 y algo. Y si uno tiene bono de viaje, una tarjeta que hay que recargar cada cierto tiempo, este billete costaría 0,70 céntimos o 0,80 céntimos, ¿vale? Es prácticamente la mitad
de lo que suele costar un billete normal. Y muchísimas personas estaban usando el transporte público como una alternativa si no tienen vehículo de movilidad en nuestra zona. Tranvías, autobuses, trenes, todo lo que está disponible según la zona donde uno viva, pues lo han ido utilizando. ¿Qué pasa? Que de un día para otro sabíamos que en algún momento se iban a acabar las ayudas. Eso también es cierto, porque indefinidamente no puede el gobierno costearse los billetes de transporte público. Pero se decía que se iba a prolongar un poquito más y de un día para otro, el jueves pasado, ya anunciaron de que el Congreso no lo ha aprobado, por lo que esta medida decae. Se supone que el gobierno ya no se va a costear, el gobierno, el Ministerio de Transporte en sí me refiero, ya no va a cubrir esta parte de billete de transporte público y van a desaparecer, los descuentos iban a desaparecer. Hubo tal revuelo por todas partes en medios locales, en las noticias, periodistas salieron a las calles a preguntar a la gente que al final los ayuntamientos de los municipios decidieron seguir con esto y o bien coger ellos las riendas y costearse este descuento en su totalidad en vez del gobierno parte y parte ellos, asumieron todos los gastos y solo hubo un par de municipios o alguna comunidad autónoma que decidió que no puede asumir un coste tan elevado del transporte público y que ahí las ayudas sí que se han terminado y habrá que pagar el precio entero del billete de transporte público como tal. Pero tanto nuestra comunidad valenciana como muchas otras comunidades siguen con los descuentos de momento en transporte principal, por ejemplo, tranvía, autobús. Sí es cierto que los trenes de cercanía y de media distancia ya no tienen ese tipo de descuentos, por lo que obviamente menos personas lo usarán si no lo necesitan estrictamente, ya que ahora vuelve a ser un poco más caro moverse con estos medios de transporte. Pero como cualquier otra medida, desempleo, ayudas a los negocios por la pandemia, todo ello pues tiene que terminar en algún momento, porque ningún gobierno, ningún país, por muy fuerte que sea, puede costearse tantas ayudas de forma prolongada o de una manera indefinida para siempre. En algún momento tiene que terminar. La última noticia que queríamos compartir con todos vosotros también va ligada al transporte público y esta vez es sobre el tranvía. El tranvía juega un rol muy importante en nuestra zona de la provincia de Alicante porque conecta desde Denia al norte, pasando por Calpe, Altea, Albir, Alfaz, Benidorm y bajando hasta Alicante mismo, pasando por Campello, Playa de San Juan. Es un tranvía que conecta a muchísimas personas para ir al trabajo, para ir a los estudios, por ejemplo, turistas que viajan para explorar diferentes partes de nuestra región también. Y este tipo de transporte aquí se utiliza muchísimo, la verdad. Desde ayer mismo, el tranvía de Alicante está en huelga. Pero no todas las líneas, casi todas menos una, curiosamente, todas las líneas que pasan por Alicante, a San Vicente, a Campello y la línea L1 que llega hasta la ciudad de Benidorm están en huelga con servicios mínimos. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana lo que hacen es servicio mínimo solamente y va a haber alguna hora en la que no se vaya a presentar el tranvía o vaya a llegar con muchísimo retraso. Hay gente que ya ha llegado tarde al trabajo hoy mismo, que ha llegado tarde al colegio, al instituto y poco a poco la gente se está informando sobre ello para buscar rutas alternativas en el caso de que las haya o al menos avisar de que van a llegar tarde por culpa de ello. Hay solamente una línea que es la línea 9 que pasa desde Denia hasta la ciudad de Benidorm que no está afectada. Esta línea ha tenido muchos trabajos en las vías durante mucho tiempo, años y años, y había un transporte de conexión, había que cambiarse al autobús y después volver al tren para moverse hasta Denia. Desde ayer esto ya no es el caso, el tranvía vuelve a funcionar correctamente y ya no hay que hacer ningún tipo de transbordo y creo que para que no
sea algo negativo, la vuelta a la normalidad. Esta es la única línea que han dejado sin huelga. Todas las demás, los maquinistas sí lo están. ¿Por qué? Como en cualquier otro sector, cuando algo no funciona bien o cuando el gobierno no cumple con lo que ha prometido, la única forma tristemente de conseguir lo que se haya prometido o lo que debe de ser es a través de huelgas aquí en España. Lo hemos visto con transportistas, lo hemos visto con los médicos, lo hemos visto con enfermeros, lo hemos visto con abogados, con muchísimos sectores. Hostelería también debería en muchos casos irse a huelga, pero no es el caso porque la gente necesita trabajo y tienen miedo de que lo van a perder. Muchos sectores en España tienen carencias, ¿vale? Muchos empleos. Y cuando algo no funciona se van a la huelga. En este caso hay una ampliación en la ciudad de Alicante, en Plaza Luceros, que se supone que va a haber más trenes con más frecuencia, más tranvías. En este caso hace falta 9 trabajadores más, 9 maquinistas más que nunca llegan desde noviembre, que se han prometido y no llegan. Entonces hay gente que tiene que asumir más carga laboral y pues las condiciones no son del todo buenas. De ahí que el sindicato ha convocado esa huelga que solo va a ser hasta el 31 de enero de momento. Para febrero ya debería estar todo solucionado y deberíamos volver a la normalidad. Mientras tanto, todos aquellos que estáis aquí en la zona, que estáis pensando usar el tranvía, tenedlo en cuenta, por favor, o los que vivís aquí necesitáis desplazaros por trabajo. Va a haber retenciones, va a haber lentitud, va a haber mucha gente. Van a haber trenes que no van a llegar en algunos horarios concretos, sobre todo por la mañana, así que tenedlo muy presente. Pero lo bueno es que solo durará unos días hasta el día 31. Y después deberíamos volver al transporte público de siempre en nuestra zona. Gracias por acompañarnos en las noticias de hoy. Os deseamos un estupendo día, un leve comienzo de una nueva semana laboral y nosotros nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal este próximo miércoles. Adiós.